Esta es una producción de Grupo Fórmula. Marco, vamos a ver esta historia, la presentamos anoche en la televisión y tiene que ver con, yo diría, un sector de los que no se hablan. Se habla mucho de adultos mayores, de los jóvenes, de a veces de los trabajadores, de los restauranteros, pero se ha hablado en general poco de los niños. Muy poco. ¿No? Que llevan un año encerrados, un año sin asistir a clases, y yo diría nada de los bebés o de los niños es correcto decir entre 0 años, sí, entre 0 y 6 La años. primera infancia, dicen los especialistas. La primera infancia, sobre eso no se habla absolutamente nada. Porque más está aplicándose el criterio económico para poder reactivar sectores, pero aquí, además de que, por supuesto, tiene que ser un negocio, ¿no? Este es el tema justo de este sector de población, del que efectivamente se habla muy poco. En el centro de la solicitud para poder regresar a clases presenciales, principalmente en guarderías y pues no preescolares, digamos, todas estas que son, digamos, escuelas que están cuidando a menores de edad, pues en el centro de la petición está que es importantísimo para la salud de estos chicos poder regresar a tener trato con sus pares, con otros niños. El gobierno dijo a rajatabla, hasta que no haya semáforo verde no se regresa a clases presenciales, y es muy poco lo que se ha hecho, ¿no?, para paliar la situación tan difícil que están viviendo niños, padres y yo diría la sociedad mexicana, ¿no? Sí. Dijeron, hasta que haya semáforo verde no regresamos a las clases, y mientras tanto, pues ahí los que puedan, que tomen clases digitales, y los que puedan toman clases en televisión, y los más chiquitos. ¿Y qué pasa con los papás? ¿Y qué pasa con los planteles? Entonces tú encontraste un caso que creo que ejemplifica muy bien este problema. Sí, y después de que presentaste ayer la información, nos han llegado más, entonces es probable, Ciro. El caso que presentaste ayer es el de la escuela Baby Steps, que está en la Ciudad de México, en la zona de Contadero, en donde la verdad es que después de mucho trabajar, mandando materiales didácticos a casa, entrando en contacto directo con los papás, poniendo maestras 1 a 1 de manera digital, es decir, a través de una tableta o una computadora, pues la verdad es que no han logrado que estos chicos, y esto por lo dicho por los propios papás, puedan superar el aislamiento que además está comprobado, les genera ya efectos de ansiedad, estrés y regresiones. Un chavito que ya estaba empezando a hablar, que estaba ya muy contento, híjole, para atrás. Pero además de aquí lo que piden, como han pedido los restauranteros, como han pedido muchos otros sectores de la economía, hay que hacer algo, hay que reabrir de alguna manera. Se entiende muy bien la lógica, Manuel, del semáforo verde, que no haya clase semáforo verde 1 mes, 3 meses, 4 meses, medio año. No, de no abrir hasta que no haya semáforo verde. Está bien, se entendía muy bien como lógica, pero ¿y si no tenemos semáforo verde en 2 décadas, qué va a pasar? Claro. No, bueno, pues yo creo que se ha tenido que cambiar. Digo 2 décadas exagerando, pero esa medida, que insisto, parecía muy lógica, se va a mantener así el tiempo que sea necesario, por ejemplo, todo el 2021. Pues mira, por lo pronto lo que hemos platicado es, incluso la jefa de gobierno dijo, en el primer trimestre nada de clase en la Ciudad de México, por decir algo. Sí. Pero está descartado, Ciro, porque lo hemos platicado también, el ciclo escolar en este año no está pensado para ser presencial de entrada. Es a distancia. De acuerdo. Y con asesorías. Entonces, este año escolar... ¿Puede haber pasos intermedios? Para este ciclo escolar yo lo veo imposible. Porque más la realidad ya rebasó, digamos, este cálculo de la autoridad. Ya hay papás trabajando en sus oficinas, llevando a los niños a las oficinas. Es que ya es un año. Si tomas en cuenta que en la primera, segunda, tercera semana de marzo del año pasado se dejó de asistir a las escuelas, estamos en 11 meses. Sí, creo que es el 13, el 15 de marzo. Vamos a ver esta historia del colegio, repítenos el Baby Steps en la Ciudad de México, y claramente está haciendo esto y detectando esto entre los papás. Y sigue corriendo el reloj, siguen pasando los días.
Y los niños, pues hay que los atiendan como Sí. puedan, quien sus papás Y como puedan, está bien dicho. Y la demanda es precisa, abrir espacios al aire libre. ¿Cómo era la expresión final que decían? Sin Presencial es esencial. Presencial que para es los niños de esa esencial. edad es básico. Es un año ya se va a cumplir, y lo que están pidiendo y le están pidiendo a la autoridad es abrir espacios al aire libre, regulados, controlados, sanitizados, en las estancias y guarderías. Abrir espacios al aire Porque libre. de facto, Ciro, pues ya existen estas células educativas que otros papás les llaman núcleos, que les llaman burbujas, que les llaman grupitos de niños. Pues aquí estoy recibiendo desde ayer en la noche, uno en Naucalpan, otro en Tecamachalco, otros más en Contadero. Es decir, los papás ya lo están haciendo, lo están organizando, a veces con la ayuda de sus propios colegios, a veces de manera individual, y ellos están generando o están, pues sí, una serie de protocolos familiares, digámoslo así. Nosotros cuando hicimos las entrevistas en estas células educativas, Ciro, nos metieron por una puerta lateral, casi nos bañaron en aerosol, en gel. Es decir, los papás son los primeros interesados. Y ya está funcionando. Sí, ¿Por qué no se oficializa? Exactamente, ¿no? Y al no oficializarse, pues tú sigues perdiendo tu matrícula. 75%. Un proyecto de 12 años que está en vilo. En la zona contabilizamos 12 escuelas de ese nivel escolar, que estoy hablando guarderías y estancias, que ya cerraron. ¿Cómo les damos seguimiento a este tema? Podemos buscar células, podemos buscar burbujas, grupos de niños que ya estén trabajando y escuelas que se vayan adhiriendo. Porque no es la única, ¿y la autoridad qué dice ante esto? Ayer ¿Se dijo, hace de la no vista? hay fecha. No hay Claramente fecha. dijo Claudia Sheinbaum, para clases presenciales no hay fecha, porque hubo una asociación nacional que amagó con empezar a abrir escuelas más allá del aval de la Secretaría. semana pasada salió un señor. Exactamente. Sí, pues sí, ese es un llamado en falso, ¿no? No, pero esto es otra cosa. Este es un llamado concreto, abrir espacios al aire libre, controlados. ¿Para qué? Para que los niños salgan de sus casas con todos los cuidados. No se les puede encerrar. Ahí el tiempo, lo que nos tardemos en llegar al semáforo verde. Le damos Le seguimiento, seguimos sí, con por el supuesto tema. que sí. 9:20, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.